cómo hemos pasado de esto, que es una imagen de San Pablo escribiendo sus cartas, su cuadro, a esto, a la Biblia actual, que hoy en la foto pues están leyendo estas dos niñas. ¿Cómo sé que esto que leo se corresponde a esto que ha escrito Pablo o uno de los evangelistas o algún otro autor del Nuevo Testamento? Vamos a limitarnos al Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento pues es un poco distinto en este tema. Que el Nuevo Testamento es un conjunto de 27 escritos producidos durante la segunda mitad del siglo I en lengua griega. Por lo tanto, las Biblias que leemos hoy en español o en cualquiera de las otras lenguas modernas, pues es una traducción, es el trabajo pues de una persona como esta que tiene delante un texto en griego y ella o él hace su traducción. Pero ¿qué es lo que tiene exactamente delante de sus ojos el traductor o la traductora? Pues lo ideal sería que tuviera una versión idéntica, exacta, una reproducción exacta de los originales, ¿no? Que este texto fuera una reproducción exacta del original producido por San Pablo o por uno de los evangelistas o por alguno de los otros autores del Nuevo Testamento. Bueno, pues la verdad es que no es así. Y no es así porque no conservamos ningún original. Sería lo ideal tener los originales, pero no los tenemos. Y no los tenemos por una razón. Y es que en aquella época el material más utilizado para producir manuscritos, la palabra manuscrito se refiere al texto físico, al objeto físico producido que contiene el texto. Los manuscritos producidos por los propios autores se han perdido porque muy probablemente pues se realizaron en este material que era el más utilizado en aquella época para producir documentos, el papiro. Papiro se saca de esta planta que se llama papiro, que es un junco que crece a orillas del Nilo y que puede llegar a medir más de 2 metros. Es un junco grande con un tallo muy largo del que se extrae este material parecido al papel, pero más frágil, que es el papiro, que era el papel, pues lo que hacía el papel, era el soporte más normal de los textos en aquella época. Y es un material frágil que al cabo de unas décadas pues se deteriora y se pierde. Excepto pues en condiciones muy muy especiales, condiciones que se dan en Egipto, de sequedad, y si el manuscrito pues está en muy determinadas circunstancias, pues puede haberse preservado bajo las arenas del desierto durante siglos. Y de hecho conservamos algunos manuscritos de aquella época, incluso anteriores, algunos papiros de aquella época que los arqueólogos como estos pues han descubierto a lo largo del siglo XX en Egipto. Y en concreto, del Nuevo Testamento se conservan o se han descubierto fragmentos en papiro de los siglos II y III y más allá. A partir del siglo IV ya es otro problema, porque a partir del siglo IV tenemos ya Biblias completas. Pero de los siglos II y III lo único que tenemos son fragmentos de papiro. Y el más antiguo fue el descubierto por este señor, Grenfell, a comienzos del siglo XX, y que se conserva en esta bellísima biblioteca, la biblioteca John Rylands en Manchester, en el Reino Unido. El papiro en cuestión se llama papiro Rylands porque se conserva en esa biblioteca y es un trocito de papiro de 9 por 6 centímetros, es decir, más pequeño que una postal, y que contiene algunas pocas líneas que han sido identificadas como Juan 18, 31, 33 en este caso, y Juan 18, 37, 38 en el verso. El recto es la cara, el verso es la cruz. Y que según el tipo de letra, parece ser que se escribió
durante el reinado del emperador Adriano, entre el 117 y el 138, obviamente después de Cristo. Así que tenemos del año más o menos 120 o 130 este papiro, que es el manuscrito más antiguo que se conserva del Nuevo Testamento. Y ustedes pueden decir, hombre, pues entre el año 80 o 90 que se escribió el Evangelio de Juan y el año 120 o 130 que se produjo este manuscrito, que es el más antiguo que conservamos, pues han pasado 30 o 40 años, ¿no? O 40 o 50. Es mucho tiempo. Pero si lo ponemos en perspectiva, no es tanto tiempo. Porque entre el manuscrito más antiguo que conservamos, por ejemplo, de Aristóteles o de Platón, de los clásicos de la literatura griega, y el manuscrito más antiguo que tenemos y los propios autores, hay más de un milenio. Los textos más antiguos de la filosofía clásica son medievales. Hay más de un milenio entre el autor y el manuscrito más antiguo. En este caso del Nuevo Testamento, solo unas pocas décadas. Y bueno, pues es interesante descifrar, ¿no? o leer estos fragmentitos. Aquí, por ejemplo, vemos Nao, aquí vemos Nau. La U es la Y, la Y es como una U, el sonido U. Eso es una delta, D, una E, una N, una A, udena, nadie, etcétera. Si uno hace coincidir estas líneas con el texto del Evangelio de Juan, que conocemos por otros manuscritos, obviamente, pues coincide y se identifica pues como un versículo del capítulo 18 de Juan. Otro manuscrito interesante, el papiro Magdalen, ven unos pocos trocitos que conservan un par de versículos del capítulo 26 de Mateo y que se conserva en el Magdalen College en la Universidad de Oxford y que fue encontrado en el año 1901 en Egipto. Se supone que es de en torno al año 200. Y otra cosa curiosa de este manuscrito y es que un trocito del mismo códice se conserva en Barcelona y se llama el papiro Barcelona y fue publicado por el sacerdote padre Ramón Rocapuig en 1956. Otro papiro, el papiro Egerton, ven que es más grande que los anteriores, y este contiene fragmentos de un evangelio desconocido. Cuenta una historia de Jesús que no se corresponde a ninguno de los 4 evangelios. También fue encontrado en Egipto y se conserva en el Museo Británico, y es de probablemente finales del siglo II. Y que demuestra que, bueno, pues que no solamente se produjeron esos 4 evangelios que tenemos en nuestras Biblias, sino que se produjeron algunos más. Y llegamos al siglo IV. Hemos puesto aquí la imagen del arco de Constantino que se encuentra en Roma para decir algo pasa ahí, comienzo del siglo IV, y ese algo que pasa es el edicto de Milán del año 313. En el año 313 el emperador Constantino legaliza el cristianismo. Y por primera vez pues los cristianos pues tienen los recursos para producir códices en un material mucho más caro, pero también mucho mejor, mucho más duradero, que es el pergamino. Y a partir de comienzo del siglo IV tenemos Biblias completas en pergamino. Los 2 ejemplares más antiguos de la Biblia son de poco después del Edicto de Milán, de comienzos del siglo IV, es el Codex Vaticanus, que se conserva en el Vaticano, aquí tienen una página, y el Codex Sinaiticus, que se conserva en la British Library, no en el Museo Británico, sino en la Biblioteca Británica en Londres. Pero que durante siglos se conservó en este lugar espectacular a los pies del monte Sinaí. Por eso se llama el Codex Sinaiticus, el monasterio de Santa Catalina, que se encuentra en pleno desierto, en un oasis del desierto del Sinaí. Allí lo localizó este sabio alemán, Tischendorf, uno de los grandes expertos en manuscritos bíblicos de su tiempo, de finales del siglo XIX, y según él, pues rescató este manuscrito
de manos de unos monjes ignorantes. Si uno va al monasterio y pregunta a los monjes, te dicen que el alemán ese nos robó el manuscrito que con tanto cariño habíamos cuidado durante siglos. En cualquier caso, el manuscrito salió del Sinaí, terminó en manos del zar de Rusia. El zar de Rusia fue fusilado, como saben, por los soviets en la revolución del 17, y los soviets con el tiempo pues se lo vendieron a los ingleses, este Codex Sinaiticus. Y hoy en día se puede ver, está en exposición permanente en el museo, en la Biblioteca Británica, que es este edificio moderno, espectacular también, enfrente de este otro edificio no menos espectacular, que es la estación de Charing Cross, la estación de trenes que sale en la peli de Harry Potter. Así que si alguna vez van a Londres, vean la estación y crucen la calle y entren en la Biblioteca Británica, que es gratis además, y en la sala de libros importantes, pues que encontrarán abierto el Codex Sinaiticus, junto al Codex Vaticanus, la Biblia más antigua que se conserva. Otros códices importantes pues son el Códice Alejandrino del siglo V, que se conserva también en la misma Biblioteca Británica, el Códice Ephraemi Rescriptus, que es un palimpsesto. Un palimpsesto es como el pergamino era tan caro, pues cuando un libro se aburrían de él, los copistas pues borraban el texto y escribían encima. Y este es un palimpsesto que aparentemente es un libro de San Efrén, pero que si uno lo examina con algunas técnicas especiales, pues descubre el texto que está debajo del palimpsesto, debajo de la obra de San Efrén, que es una Biblia del siglo V, una de las más antiguas. Se conserva en París, en la Biblioteca Nacional de Francia. En Cambridge se encuentra el Codex Bece, el Claromontanus también en París, el Laudianus del siglo VI en Oxford, el Basilensis del siglo VIII en Basilea, en Suiza, y así pues hay unos cuantos manuscritos griegos antiguos que son los que se utilizan para comparar y hacer la tarea que explicaremos ahora de la crítica textual. Vamos a resumir lo que hemos dicho hasta ahora. No hay materiales del siglo I, no hay manuscritos del siglo I solo no tenemos ningún original, por supuesto, y de los siglos II y III tenemos fragmentos de papiros, no Biblias completas, y a partir del siglo IV tenemos Biblias completas fabricadas en pergamino. Y aquí entra el trabajo de la crítica textual. Se denomina crítica textual a una rama de la filología que tiene por cometido editar textos de la forma más fiel posible al original, procurando principalmente la eliminación de errores de transcripción. ¿En qué consiste esto? Pues en comparar manuscritos antiguos de la Biblia. Y no hay dos manuscritos iguales, porque el que copia a mano siempre se equivoca. Y a veces incluso se equivoca aposta, como veremos, o como es posible. Entonces, cuando dos manuscritos no coinciden en un determinado pasaje, hay que determinar cuál es el que ha introducido el error y cuál se corresponde al original. Y se aplican una serie de criterios filológicos y en la mayor parte de los casos se puede restablecer con bastante plausibilidad, con un alto grado de probabilidad, cuál fue el texto original y cuál es el error que se coló. Pero hay lugares en el Nuevo Testamento en que los expertos no se ponen de acuerdo sobre lo que podría haber dicho el original. Y vamos a ver uno de estos lugares. Entramos, vamos a donde pone See the Manuscript, ver el manuscrito, y saltamos a la primera página de esta Biblia antiquísima, la primera página bastante deteriorada del libro del Génesis. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Ahí lo tenemos, el Evangelio de Marcos, la primera página, en 4 columnas. Vamos a hacer zoom. Pum, pum, pum. Ahí estamos.
ahí está el comienzo del Evangelio según San Marcos. Eso es una A, una alfa. Eso es una Rho, que parece una P, pero se pronuncia como una R. Eso es una J, que se escribe como una X, se pronuncia como una J. Eso es una eta, que se escribe como una H, pero se pronuncia como una E. Así que todo junto. Arge. Principio. Tou o tú, del. E, U, A. Esto aquí es una, parece una Y, es una U. Se pronuncia como una U, es una Y, que se pronuncia como una U. E, U, A. Dos G seguidas, dos gammas seguidas. La primera se pronuncia como una N. E, U, An, G. Eso es una L. Li. O U. Arge tu au Evangeliu. Comienzo del Evangelio. Y aquí tenemos un nombre sagrado. Cuando los copistas se encontraban con un nombre sagrado, como Jesús o Dios, pues en vez de escribir la palabra completa, solamente escribían la primera letra y la última y le ponían una raya encima. Esto es Jesús, ¿vale? Christú, Jesucristo. Y seguimos leyendo K-A-Z-O-S. Esto que se parece a una C es una sigma, se pronuncia como una S, y esto es una omega. Kazos, según. Ge, graptai, esto es una pi, ge graptai, según está escrito, en, to, en el, a, i, a, to, el, profete, p-r-o, fi, eta, tau, eta, profete, según está escrito en Ea, el profeta. Obviamente no es Ea, es Isaías. Lo que pasa es que al copista se le olvidó meter aquí una S. Vamos a hacer zoom máximo, potencia. Ven aquí que al copista se le olvidó meter una S y después dijo, ahí va, se me ha olvidado. Y le mete una S pequeñita ahí. Se corrige a sí mismo con una S pequeñita ahí para poderse leer Isaías. Esto es común. Los copistas se equivocan muchas veces y se van corrigiendo, u otros les corrigen. Y este es el caso, o este podría ser el caso que tenemos aquí. Vean, Jesucristo según, comienzo del Evangelio de Jesucristo, según está escrito en Isaías el profeta, pero claro, aquí falta la palabra Hijo de Dios. Si ustedes leen sus Biblias encontrarán comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra Hijo de Dios falta en el texto, pero alguien lo ha añadido ahí en glosa. Y esto es posible que bueno, pues que se equivocó el copista, que el texto que tenía delante tenía la palabra Hijo de Dios, pero él se lo saltó por error, porque se saltó la S de Isaías, pues se saltó esas 4 letras, lo cual es probable además porque hay mucha Y y entonces te haces un lío con tanta Y ahí y se equivocó. O bien podría darse el caso que el texto anterior, quizás el original, no tenía las palabras Hijo de Dios y que alguien muy piadoso dijo, hombre, Jesucristo a secas no, Jesucristo Hijo de Dios, y que a partir de aquí empezaran a circular este error. Este error se introduce en la transmisión. Así que las palabras Hijo de Dios son un error o estaban en el original. La crítica textual discute estas cuestiones, ¿no? En este caso, la grandísima mayoría de los manuscritos, por no decir todos, excepto 3, tienen la palabra Hijo de Dios, lo cual pues es un criterio para decir, hombre, pues es más probable que las palabras Hijo de Dios estuvieran en el original y que el copista del Sinaiticus se equivocó en una primera pasada, que al revés, de pensar que alguien lo infiltró aquí y que después pasó a todas las Biblias, menos 3.
Bueno, pues en cualquier caso, este es el tipo de problema, cuya importancia tampoco hay que exagerar. El autor del Evangelio de Marcos, vamos a llamarle Marcos, sí creía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la prueba de ello es que un poquito más adelante en su narración tenemos la escena del bautismo donde Dios le dice a Jesús, tú eres mi hijo. Así que está muy claro para el autor que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Lo puso en esa línea o no lo puso en esa línea? Cuestión abierta a debate, pero lo que no está abierto a debate es que el autor de Marcos creía que Jesús era el Hijo de Dios. La gente que se dedica a la crítica textual, pues se dedica a hacer este tipo de estudios, comparando manuscritos, para tratar de averiguar pues cuál o restablecer la edición más fiel posible al original. Y lo que ellos producen es lo que se llama una edición crítica, que es esto que tenemos aquí. Esta es la edición crítica que más popular, la que más traductores y expertos de la Biblia utilizan, y bueno, pues está hecho por un comité que se reúne, estudia y al final vota. Al final, cuando hay una decisión a tomar sobre un texto, proceden democráticamente. Mano alzada, no sé si lo hacen a mano alzada o con otro método, pero votan y deciden cuáles, según la mayoría, es el texto original. Y aquí tenemos una página de esta edición crítica. Es una página de la carta de Judas, que está al final del Nuevo Testamento. Y bueno, pues aquí ven los versículos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos pues, el texto. En este caso dice: Agapetoi, pasans pudem poiúmenos, grafein humin perites coines, gemon soterías, queridos, poniendo todo interés en escribiros acerca de la salvación nuestra común, de nuestra común salvación. Este es el texto establecido por el comité, por la que hace la edición crítica, por la crítica textual, pero cuando hay variaciones en los manuscritos, pues se mete aquí un signo. Este signo nos dice que la palabra poiúmenos, que hemos traducido como poniendo mucho interés, en algunos manuscritos, en concreto en un manuscrito, pero muy antiguo, el Papiro 72, aparece en pretérito. En vez de poiúmenos, pues dice poiesámenos. En vez de poniendo mucho interés, dice habiendo puesto mucho interés. Aquí pues hay otra variante, y es que bueno, pues algunos manuscritos meten aquí un artículo que no varía el significado de la frase. Más interesante es aquí, en vez de decir nuestra común salvación, algunos manuscritos en vez de salvación tienen vida. Escribiros acerca de nuestra vida común en vez de nuestra salvación común. Y algunos manuscritos tienen las dos cosas: escribiros acerca de nuestra vida y salvación común. Así que bueno, pues tenemos aquí el texto, pero también tenemos aquí lo que se llama el aparato crítico, que nos dice las distintas variantes en los distintos manuscritos.